salíamos en el Canal Sur, se mandaron 4.000 tarjetas de Navidad pidiendo la libertad del preso. Bueno, hasta mis propios socios me presionaban a mí para que no cogiéramos el tema, para que no defendiéramos lo que había que defender, porque era una evidencia, ¿no? Que estábamos defendiendo al bueno. Y había presiones para no defenderlo solo por la presión social, de que el club iba bien, estaba marcando y era buena para la ciudad, y cómo iba a estropear al club y cómo iba a perjudicar a nadie. Y mira, pero había que hacerlo, pues son presiones muy importantes, ¿eh? Enrique, y casos así, no sé, mediáticos, como recuerdo alguno de un camionero, ¿nos puedes contar alguno, por favor? Mira, yo me acuerdo que yo estaba empezando, yo estudié, tuve la suerte de que cuando me pongo a trabajar, me pongo a estudiar, y luego tuve la suerte de que gané una beca Erasmus y me fui a estudiar en Francia. Y a partir de ahí me dio la vena por estudiar fuera, y luego ya me fui a Inglaterra, me fui a Italia, me estudié un poquito en Suiza, es decir, iba de libre oyente ya a estudiar por ahí. Pero en esa época yo acababa de abrir mi despacho, estaba leyendo el periódico en una cafetería y veo que había un camionero granadino que lo habían detenido en Francia, y que la familia que defendía su inocencia y que el hombre era inocente y que no tenía recursos para defenderse. Entonces yo me acuerdo que yo llamé al teléfono, llamé a la familia por teléfono y me ofrecí ayudarlos gratis. Digo, mira, yo hablo francés, soy abogado, estoy empezando, no tengo experiencia profesional, pero puedo ayudaros a defender esta causa, ¿no? Me acuerdo que eran 3 hermanos que creían firmemente en la inocencia del cuarto hermano, que es el que estaba detenido, y le habían pillado con 300 kilos de hachís escondido, le habían escondido 300 kilos de hachís en el camión, en la parte de atrás del camión, envuelto en paquetes que eran como de televisores. Es decir, que el hombre pensaba que estaba transportando televisores. Y el hombre no tenía recursos, es decir, que aquello se veía que era inocente de verdad, lo habían engañado. Y entonces, y había un convencimiento absoluto por la familia. Yo me decidí a ayudarlo desinteresadamente, es decir, empecé a echarle una mano. Teníamos un abogado de oficio en Francia, pero hombre, el abogado de oficio en Francia, cuando yo hablaba con él, decía, mira, estos son 9 años de condena seguro. En Francia estos son 9 años de condena seguro, y que se olvide de poder ir. Pero la familia hacía muchísimo hincapié en que él era inocente. Cuanto más hablaba con la familia, más me convencía yo de que efectivamente este hombre era inocente, porque esto era una multinacional, una empresa que hacía los encargos a una empresa de logística de Madrid. La empresa de logística de Madrid subcontrataba a una empresa de transportes de Andalucía, la empresa de transportes de Andalucía subcontrataba a una empresa de Granada, y la empresa de Granada subcontrataba al azar a un camionero. Entonces, cuando yo me di cuenta del proceso que se había seguido en la contratación, pues yo me di cuenta de que le había caído a este como le podía haber caído a cualquier otro pobretico que estuviera dando portes. Entonces lo que hice, claro, pero yo como no podía trabajar en Francia, allí teníamos el abogado de oficio, pues lo que hice yo fue todo el trabajo en España. Era una red de narcotraficantes que operaban desde la Costa del Sol, mandaban la droga a Inglaterra. Y entonces yo me acuerdo que en aquel momento el que estaba de moda era el juez Garzón. No sé si acordáis del famoso juez Garzón, que era el juez. Y yo lo que hice fue llamarlo por teléfono. Yo estaba empezando, la ingenuidad y la inocencia del que empieza. Yo lo llamé por teléfono, pude hablar con él y le expliqué mi caso. Y entonces el juez me atendió estupendamente. Yo le expliqué, digo, mira, estoy empezando, no tengo experiencia, pero estoy convencido y esto ha sido así. Y entonces me pidió que presentara una denuncia. Me pidió que presentara una denuncia a la Audiencia Nacional y que pidiera una comisión rogatoria, una investigación, y que los franceses pidieran en Francia, el abogado francés pidiera en Francia una investigación en España. Claro, los franceses no tenían recursos y la investigación en España no la aprobaron. Y entonces yo presenté la denuncia en España y empezamos a trabajar en una investigación paralela con la denuncia que yo había puesto. Empezaron a trabajar en esa investigación. Entonces, en aquella época, que estaba empezando Internet, había una empresa, bueno, que luego han sido accionistas míos, que es una empresa del gobierno, se llama Informa, que te daba informes mercantiles de las sociedades inglesas, ¿no? Entonces buscamos la información y pudimos demostrar que la empresa que había hecho el encargo de la droga no existía en España,
y que la empresa que había hecho el encargo de la recepción no existía en Inglaterra. Lo que hicimos fue certificar que la empresa no existía en España, que la empresa no existía en Inglaterra y que ahí es donde estaba la trama y no en el camionero. Y luego certificamos el proceso de contratación y de subcontratación de los encargos. Todo eso lo tradujimos con un traductor jurado al francés. Me acuerdo que lo pagué yo porque la familia no tenía recursos. Aquello se hizo una traducción jurada, se pagó esa investigación y se mandó a la Audiencia Nacional y se mandó a Francia, y con eso lo pusieron en libertad a los 3 meses o los 6 meses. Es decir, me acuerdo con eso y con la presión social y mediática que se hizo, porque se hicieron manifestaciones, salíamos en el Canal Sur, se mandaron 4.000 tarjetas de Navidad pidiendo la libertad del preso. Por Navidad se le escribió a la jueza 4.000 tarjetas de Navidad, y la jueza al final lo puso en libertad condicional, en espera de juicio, pero lo puso en libertad a los pocos meses. Es decir, y no hay nada más reconfortante que poner en libertad a un inocente, ¿no? Es decir, para empezar una carrera, yo creo que aquello fue muy bonito. Sí, pero bueno, si tienes que defender al culpable, entiendo que también lo tienes que hacer. Bueno, yo pocas veces he defendido a culpables. Es decir, porque gracias a Dios siempre he tenido disposición de poder elegir a mis clientes, y yo siempre he pensado que no merece la pena defenderlo. Es decir, porque no, el penal duro y a los malos no me ha gustado defenderlos nunca, y no los he defendido. Los he defendido bastante poco, por no decirte prácticamente que nunca. Vale, más casos mediáticos. Vamos a hablar, o qué nos puedes contar sobre Del Nido, José María del Nido, de Quique Pina, la venta del Cádiz, porque claro, ahí has estado tú muy inmiscuido en el tema de la venta del Cádiz. No, después de ganar el caso del Granada, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el caso del Granada? Bueno, el paso de Granada es que habían vendido el Ciudad de Murcia, sí, se había vendido al Granada 74, sí, que era un club de la ciudad. Se había vendido en una millonada, porque se vendió en el boom inmobiliario y ahí había bastante dinero, y se vendió, no sé si en 18 o 20 millones de euros, una cosa así o algo así, y no habían pagado la intermediación de la venta del club. Eso era segunda A, ¿no? O segunda Sí, B. pero segunda la plaza, ¿no? Se vendió la plaza, era la primera vez que se vendía una plaza en España. Correcto. O sea, le quitas un equipo de fútbol a una ciudad y se la das a otra ciudad. Sí. Y eso era legal. Eso era legal en aquel momento. Eso lo hizo un abogado buenísimo que se llama Francis Bueno, que luego ha sido socio mío, que era un crack, y lo hizo, y en aquella época se podía hacer, y era un vacío legal que se podía hacer y se hizo. Muy común en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos es que es otro mundo. Las franquicias se las llevan de una ciudad a otra. Efectivamente. Pero entonces allí lo que ocurrió, bueno, fue esto, y no pagó la intermediación. Y el intermediario estaba cabreadísimo porque no había visto un euro de la operación y tenía el compromiso de pago por la venta. Y entonces pues, se pone el proyecto en primera instancia, lo gana, se gana en segunda instancia, recurren al Supremo, y lo pierden y tienen que pagar la comisión y se declara insolvente. Y las costas. Y las costas, y los intereses. Y quien vende esa plaza no quiere pagar. Claro, y no quieren pagar, y no quería pagar, y se declara insolvente. Y se declara insolvente, y yo decía, ¿cómo va a ser un presidente de un club de fútbol que está ya, en aquella época, ya cuando ya estábamos en los recursos, ya estaba en primera división? Iba con un cochazo, con un nivel de vida tremendo, y estaba declarado insolvente y no pagaba. Y entonces yo pues pedí una investigación financiera, económica, a la policía, y a raíz de ahí pues se lió un zapatiesto tremendo, y claro, y pagó. Yo me acuerdo que era muy graciosa aquellas negociaciones, porque yo me sentaba con el presidente en cuestión. Oye, paga, que tienes que pagarnos, que ya hemos ganado en el Supremo, y yo no quiero más follones, no queremos más conflictos, que lo que queremos es cobrar, y vámonos ya. Y no pagaba porque no le daba la gana. Yo ese dinero no lo debo, habéis ganado el juicio, pero yo ese dinero no lo debo, y no quiero pagar, y no voy a pagar nunca. Y ya al final pues pagó. Al final, cuando ya vio que efectivamente aquello era un jaleo grande, ya se asesoró bien y acabó pagando, y bien. ¿Qué ocurre? Que a raíz de haber ganado ese caso, claro, coincidía efectivamente que había Del Nido y Pina habían comprado el Cádiz Club de Fútbol. Es decir, siendo Del Nido... Conjuntamente, los dos. Conjuntamente, al 50%. Siendo uno del Cádiz, o sea, uno del Sevilla y otro del Granada. No, y otro murciano. Bueno, otro murciano, pero el presidente de Granada, efectivamente. Claro, entonces nos encontramos con que el Cádiz estaba en segunda B, el Granada estaba en primera, el Sevilla estaba en primera, y los dos deciden montar una sociedad,
y comprar el Cádiz Club de Fútbol. Bueno, estaban en accionariado, compraron el Cádiz Club de Fútbol. Y la ley del deporte lo prohíbe. Es que la ley del deporte prohíbe que una persona que tiene más de un 45% de acciones de un club pueda comprar las acciones de otro. Y entonces, porque se vulnera la competición, ¿no? Es decir, Sí, pero eso a nivel global o solo en no, España. no es a nivel nacional. Es decir, imagínate que los accionistas del Real Madrid fueran los accionistas del Barcelona o del Paris Saint-Germain, podrían alterar la UEFA. Sigue con lo del Cádiz, ahora contamos. Y una cosa. entonces no se podía hacer. Y entonces yo lo que hice fue pues impugnar esa operación, impugnar esa adquisición. ¿Pero por qué? Porque tú a quién representabas, ¿qué interés tenías tú? Bueno, yo representaba a un equipo italiano, a un grupo italiano que tenía una sociedad inglesa que había comprado las acciones del Cádiz y se las estaban subastando y se las estaban alegando un impago del precio de la compraventa, le sacaban las acciones a subasta. Y estos señores pues montaron una sociedad y se fueron a un notario con carácter previo a la subasta y garantizaron que la subasta la ganaban ellos. Es decir, que es donde empieza el tomate. Es decir, hay una subasta pública notarial. ¿Hay algo claro ahí? Y estos señores se van a un notario, me parece que era de Málaga o de Antequera, y ahí le dan a este señor unos pagarés avalados por ellos y le dicen que esa subasta la ganan ellos seguro. Y todas esas escrituras y todos esos documentos y todas esas, aparte al abogado de mis clientes le hacen un contrato y lo contratan y le dicen que le van a renovar el contrato como asesor jurídico y entonces se hacen con el Cádiz Club de Fútbol de una forma ilegal, de una forma totalmente ilegal. ¿Qué ocurre? Que gran parte de los delitos que ahí se investigan no salen a la luz hasta que luego hay posteriormente unos registros policiales años más tarde y salen a la luz. Cuando ya salen los registros policiales y salen a la luz todos esos documentos, los delitos están prescritos. Pero ahí están. Y entonces le impugnamos, el Consejo Superior de Deportes le deniega a Pina el poder estar en el Cádiz, le deniega del Nido poder estar en el Cádiz, y ellos confían los dos en un señor que se llama Manuel Vizcaíno, que se queda de presidente del Cádiz y todavía a día de hoy sigue. Es decir, y ahí está. Y estamos ahí en un litigio donde ganamos ese pleito. Hay una obligación de restituir las acciones, pero ellos no quieren acatarlo y ahí estamos luchando con la justicia para que se ejecuten esas sentencias. Llevamos 11 años y ahí es donde yo digo que el sistema no funciona. Porque llevamos... O sea, cuando vas a poner una demanda tienes siempre que mirar el largo plazo, no el corto plazo, ¿no? Bueno, yo ya le digo mucho a mis clientes, cuando vienen a contratarme, le digo, mire usted, es que a lo mejor este pleito usted no lo va a ver acabado. Es que entonces tiene usted que valorar si esto lo va a ver usted, lo va a cobrar usted, lo va a cobrar su hijo, si a usted le interesa esto. ¿Que eso no tiene solución? Eso ahora mismo es una cuestión de recursos y de adoptar medidas que mejoren los procesos administrativos y que mejoren Pero claro, no se pueden vulnerar las garantías, ¿no? Es decir, que España es un país muy garantista, el sistema funciona, pero lo mismo que hace que sea muy garantista, también tiene este defecto de que se van los plazos. Que es lento. Bueno, es lento y luego la justicia pues no siempre llega. Es decir, porque no siempre llega. Es decir, es complicado. Y Enrique, otro caso mediático que hubo en su momento, el tema de las mises, del programa de Mi España. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí exactamente? Aquello estaba yo empezando también. Aquello fue súper simpático. Bueno, era simpático porque era un mundo en aquel momento, ¿no? Es decir, la organización de Mi España decide expulsar a 3 mises porque habían salido desnudas en la revista Interview. Y la despide, bueno, la echa del concurso, amparándose en que habían vulnerado las reglas del concurso, las normas del concurso. Y bueno, pues yo defendí el caso y lo que hicimos fue pedirles las reglas y documentarlas, y efectivamente ni había reglas, ni había normas, ni había nada. Estaban indignados porque perdían la oportunidad de hacer caja con eso. Es decir, yo creo que en aquella época las condiciones eran súper leoninas. Es decir, la ganadora de Mi España, ellos se quedaban un 80% de los ingresos de los siguientes 3 años después de ganar el concurso. Y entonces lo que a ellos les indignaba es que hubieran perdido la caja de esas exclusivas, ¿no? Es decir, porque claro, los de Interview estuvieron muy rápidos y lo que hacían es que le ofrecían salir desnudas antes de llegar al concurso. Es decir, cuando ganaban mis, ¿qué te digo yo? La localidad, ¿no? Mis Valencia, mis Burgos, mis
mi Barcelona, Ya pues, está. ya Interview le hacía la oferta y les pagaba por la exclusiva, ¿no? Y claro, la familia Zip, que era la que estaba gestionando aquí en mi España, estaban endemoniados con que les pisaran esa oportunidad y con que les estropearan su negocio, ¿no? Porque en aquel momento, bueno, pues todavía yo creo que había reticencia a esto de la desnudez y tal, no sé qué, y no era una buena imagen de marca para ellos, y entonces decidieron expulsarla. Y la expulsaron por la cara, porque no había en verdad una norma. Bueno, yo tuve la oportunidad de defender el caso, planteamos una medida cautelar paralizando el concurso para que no se celebrara el concurso hasta que se discutiera si aquí estaban bien expulsadas o no estaban expulsadas. Y claro, aquí el tiempo le apuraba a ellos porque tenían ya cerrado el evento, tenían cerrado el show y necesitaban sacarlo para adelante. Entonces, en 5 minutos nos sentamos en Madrid en una reunión y la remitieron a todas. Pero no ganaron el concurso, seguro, ¿no? No, bueno, no ganaron el concurso, pero fue el mismo año que luego ya saltó la polémica aquella que se había infiltrado una periodista, ¿os acordáis? Que se había infiltrado una periodista y había hecho unas grabaciones de vídeo de aquel caso y entonces estaba el concurso, bueno, bastante condicionado. Bastante ¿no? condicionado. Y por aquello decirlo fue, de alguna manera. aquello fue prácticamente el fin de mi España, desde entonces ya no dejó de salir a nivel fuerte en televisión. No sé si han seguido trabajando, creo que han seguido trabajando, pero que ya a otros niveles, ¿no? Aquello era un boom fuertísimo, que aquello después de aquel palo se hundió por lo de la periodista, no por nosotros. Bueno, yo creo que podríamos pasar también a hablar ahora, como emprendedor que eres, polifacético, o sea, de emprendimiento, de empresa, de ventas, de marketing, ¿no? Enrique, ¿tú cómo has compaginado el mundo jurídico con tu aventura empresarial? Bueno, yo siempre he tenido la vena empresarial dentro de la profesión, porque esto es una cuestión muy sencilla. Yo siempre digo que los que llegan son los que van vendiendo, ¿no? Es decir, yo siempre pienso, y esto lo digo yo mucho, que tú no eres abogado el día que acabas la carrera, igual que no eres médico el día que acabas el MIR. Es decir, es que tú te vas formando con el tiempo y tú vas aprendiendo con la experiencia. Es decir, estas profesiones que son habilidades, pues son habilidades profesionales, las vas ganando con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que el que más oportunidad tiene de aprender es el que más casos estudia y el que más casos analiza. Entonces, el hecho de que a ti te contraten mucho te permite tener muchísima experiencia. Y eso a la vez te hace que tengas más oportunidades de que el mercado te conozca y que tengas más oportunidades de crecer profesionalmente. No sé si me entendéis. Es decir, antiguamente se decía que para que un torero saliera tenía que un apoderado echarle 40 toros. ¿Por qué? Pues porque tenía que aprender toreando. Y tú puedes torear muchos novillos, pero hasta que no te pones delante de un toro con 500 kilos no empiezas a saber lo que es un toro. Entonces, toda la vida de Dios se decía que un apoderado tenía que tener, un buen torero tenía que tener un apoderado que le echara 40 toros para empezar a arrancar, ¿no? Y con eso todo el mundo no valía, pero por lo menos tener la oportunidad de aprender, ¿no? En la abogacía y en la medicina pasa lo mismo. Es decir, yo no creo que fuera un abogado más brillante en mi promoción, porque yo era un abogado, era un estudiante normalito, pero lo que sí sabía hacer mucho es estar en la calle y saber conectar con la gente y conectar con los clientes y que confiaran en mí. Y eso me ha permitido ganar esa experiencia, ¿no? Y esa experiencia es vital luego a la hora de poder desarrollar tu carrera profesional, ¿no? El otro día veía ¿Y esa visión innata de dónde te viene? ¿Te puede venir de tus inicios como pescadero, no? No, es que de hecho en otras ponencias, en otras charlas que yo he visto, siempre hace mucha referencia a que hay que vender. En todas las facetas de la vida, no solo en la profesional. Es que hay que vender. Es que si tú... Mira, yo tengo un amigo que decía... Bueno, yo creo que esta frase la decía mi padre y dice, mira, tú pidiendo puedes llegar de Granada a Roma. Dice, pero si vas dando no sales del pueblo. Tú vas dando, por mucho que lleves no sales del pueblo. Pero pidiendo puedes llegar de aquí a Roma, ¿no? Entonces, es esa frase que es una de las frases que más gracia me hace a mí, y otra frase que también me dicen que dice, mira, hay dos cosas imposibles en la vida. Yo esto también lo digo mucho. Hay dos cosas imposibles en la vida. Una es despertar a un muerto. Esto es imposible. Y la segunda es cobrarle al que no tiene. cuando es imposible, es imposible. Entonces hay que desistir, ¿no? Muchas veces, claro, todas estas plataformas que yo he creado para luchar contra la morosidad, contra los impagos y tal, en verdad es el negocio del Big Data lo que hay detrás. Es decir, nosotros lo que estamos moviendo es muchísimos millones de información. Es decir, millones de información porque yo tuve la visión de que iba a haber un cambio de paradigma en el mundo financiero.
igual que ha habido un cambio de paradigma en el mundo de la moda, esto vosotros lo habéis vivido, porque hay una empresa grande, ¿no? Tipo Lacoste, ¿qué te digo yo? Chanel,